feeling down now. I'm feeling down, 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 down. Ahora, Radio Lab Chile, 24/7. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Ya. Buenos días, amigos de Laura Lex y amigos de Radio Lab Chile. Un gusto estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa, en un nuevo capítulo de Emprende Legalmente. Este día martes 2 de junio, con un gran tema para el día de hoy. Pero antes les recordamos seguirnos en las plataformas, en las redes sociales, en @Radio Lab Chile, Actitud Emprendedora, en Instagram y en Facebook. También los invitamos a compartir este programa para que sus contactos, sus amigos puedan tener mayor información del tema que hoy día vamos a hablar. Asimismo, invitamos a todos nuestros auditores y a quienes nos ven por las redes sociales a que nos dejen sus preguntas para que durante esta hora de programa podamos ir respondiéndolas. Ahora les quiero presentar a un tremendo invitado, Abel Sepúlveda González, que si me lo permite, y fuera de libreto, conocemos del año 2009, él fue mi profesor en la Corporación de Asistencia Judicial de Maipú, en donde un requisito para obtener el título de abogado, y él fue mi abogado tutor y fue un gran honor recibir los consejos y las indicaciones de él. Así que para mí es un gusto tenerlo acá en este programa. Él es abogado experto latinoamericano en Derecho del Trabajo, con vasta experiencia en el servicio público, como la Corporación de Asistencia Judicial, municipalidades, asesor del Colegio de Profesores, magíster
en derecho laboral y con más de 10 años de experiencia en la litigación en los tribunales laborales de nuestro país. Para mí es un honor presentarte, Abel Sepúlveda. Bueno, Héctor, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, la verdad que ha sido una presentación demasiado... no, la verdad que muchas gracias por esta invitación y un honor para mí estar con ustedes compartiendo en esta oportunidad. Perfecto, para nosotros el tema de hoy en el que queremos conversar, muchos de los contactos de las redes sociales son empleados públicos. De hecho, tengo a mi padre, 43 años en el servicio público, a quien le mando un saludo, Nelson Ravelo, 43 años que ha dedicado su vida a la Municipalidad de Las Condes, un empleado público, y sabemos que tienen vocación. Y el tema de hoy es básicamente, y el que queremos que tú nos expongas y conversemos, relacionado con el derecho laboral en los empleados públicos. Generalmente hay ciertas diferencias en los temas que uno conversa y también es un segmento también que necesita tener información, necesita tener mayor información respecto a sus derechos, y eso hoy día lo vamos a abordar, digamos, claro, en manos de tu presentación. Abel, primero, explícalo, ¿qué es esto del derecho al trabajo en los empleados públicos? Bueno, buena pregunta. La verdad que hablar del derecho al trabajo en los funcionarios públicos hace 4 años atrás era un tema bastante lejano, toda vez que hay normas especiales que rigen a los servidores públicos, funcionarios públicos, especialmente el estatuto administrativo y también las leyes especiales de cada uno de los servicios. Por lo cual la lógica del derecho al trabajo se veía totalmente lejana y veían que de alguna forma no cobraba aplicación en las relaciones públicas propiamente tal. Y bueno, esto ha ido cambiando principalmente a partir del año 2015 a través de la judicatura laboral que se instauró con el nuevo proceso, la reforma procesal laboral, y también la vía de recursos, especialmente la vía de unificación de jurisprudencia, en la cual estableció ciertos criterios, en la cual hizo una aplicación directa de las normas del derecho al trabajo a funcionarios públicos. Y en cada una de las facetas, distinguiéndose si son funcionarios públicos, ya sea de planta, a contrata y también el personal honorario, donde efectivamente en estos últimos la aplicación del derecho al trabajo ha cobrado una aplicación de una manera directa y en su amplia gama o abanico de posibilidades, no solamente en el ámbito del derecho individual, sino que también en el ámbito del derecho colectivo y especialmente también en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, que ahí lo podemos ir explicando un poquito más adelante. Correcto. Abel, ¿cuántos empleados públicos existen en Chile aproximadamente? Tanto de organismos centralizados y descentralizados. Sí, actualmente hay un promedio de 960.000 funcionarios públicos aproximadamente, según un estudio del año pasado, entonces, de la IPRES. Y es importante recalcar que 350.000 de ellos corresponden a prestadores de servicio honorario o funcionarios honorarios propiamente tal. Por lo cual podemos establecer que la cantidad de funcionarios prestadores de servicio honorario en el ámbito público es un número bastante importante dentro de los que se señalan, los que de alguna forma sostienen el funcionamiento de la gestión o de la función pública propiamente tal. Perfecto, tú ya lo mencionaste, pero para ir desarrollando el tema, ¿qué tipos de contrato o qué tipo de trabajadores existe en la administración pública? Bueno, el Estatuto Administrativo establece principalmente 3 clases de funcionarios públicos y en primer lugar establece los funcionarios que son a planta, que son los que tienen la calidad de funcionarios que son permanentes de un servicio público, ya sea centralizado o descentralizado. Están los funcionarios a contratas, que son los funcionarios descritos por la propia ley, que son empleados o de alguna forma trabajadores para una labor específica y temporal, que no puede exceder más de un año, según la definición propiamente legal. Y están los prestadores de servicios honorarios, en los cuales la misma ley, tanto el estatuto administrativo como también los estatutos de los respectivos servicios públicos, como también los municipios, establecen cuáles son las condiciones por las cuales se puede contratar a personal honorario. Y es muy importante señalar, que por eso también haciendo cabida lo que señalé al principio de esta intervención, que el derecho al trabajo de alguna forma no tiene una cabida formal propiamente tal en el derecho público, toda vez que el mismo estatuto administrativo
no contempla de alguna forma la contratación bajo la figura del contrato de trabajo, o lo hace en forma muy excepcional. Por ejemplo, a nivel de municipio, se establece la posibilidad de contratar a personal bajo la figura del Código del Trabajo, pero de una forma muy excepcional, que solamente para poder establecer funciones como, por ejemplo, el médico que establece los controles, realiza los controles para la licencia de conducir, por ejemplo, o el personal que se contrata por los balnearios municipales. Y se entiende, como es derecho público, que en todos los demás casos está expresamente prohibido formalmente contratar bajo la figura del Código del Trabajo. Y esto es importante señalarlo porque en base a esa lógica es como el derecho del trabajo ha cobrado gran aplicación en los últimos tiempos, especialmente, como lo señalé en forma precedente, en el personal honorario. Toda vez que el criterio de la Corte, a través de los recursos de unificación de jurisprudencia, ha logrado establecer que mientras existan los criterios que son índices de una relación laboral, entendiéndose por tal un trabajo bajo subordinación de servicios, prestación de servicios personales, bajo subordinación y dependencia, que tiene una ajenidad, ¿cierto? Y que efectivamente tiene una continuidad en el tiempo, puede efectivamente entonces cobrar en esos casos la aplicación directa del Código del Trabajo, porque se entiende que es un trabajador más y no un simple prestador de servicio a honorario. Ahora, eso no quiere decir que efectivamente toda persona que preste servicio con un contrato de honorario, ¿cierto?, o tenga cierta continuidad, inmediatamente se le aplique el Código del Trabajo, sino que efectivamente tendrá que hacer un juicio, demandar en sede laboral la declaración de relación laboral, y efectivamente caso a caso el tribunal podrá resolver en su situación para ver si se cumplen los presupuestos legales, para que efectivamente se determine que esta es una relación de trabajo con todos sus derechos y todos los beneficios que establece entonces una relación contractual regida por el Código del Trabajo. Perfecto, qué buena explicación. Interpretando que muchos de los seguidores o los que están viendo este programa pueden tener familiares, amigos. Hemos escuchado en los medios de comunicación siempre lo que se llama la eficiencia del Estado, la modernización del Estado. Es por eso que me gustaría saber tu opinión en relación a la ley de la administración del Estado, la que rige a los empleados públicos. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Hoy, pues yo creo que de ese tema podríamos hablar un capítulo completo, ¿ya? Pero, a ver, si empezamos a hablar del estatuto administrativo, la verdad que estamos hablando de un cuerpo normativo que data del año 89, que efectivamente después ha sido también sancionado por decreto de fuerza de ley, el último de ellos del año 2009, que es el decreto de fuerza de ley 29. Y ¿cuál es el tema que se produce? Que efectivamente son normas que de alguna forma es un estatuto demasiado rígido, y que de alguna forma podemos entender que no ha ido avanzando completamente como ha ido avanzando la sociedad, ¿ya? Y a mi juicio, ya que tú me preguntas, y teniendo en consideración, como señalé en forma precedente, que tenemos al menos 350.000 prestadores de servicio honorario, y que muchos de ellos llevan en la práctica, como tuvimos señalado el caso de tu padre, llevan años en la administración pública, bajo la formalidad legal de un contrato honorario, y en muchos de esos casos efectivamente podría cobrar la aplicación las normas del derecho del Código del Trabajo o el derecho del trabajo propiamente tal, toda vez que se establezca que efectivamente es una relación laboral propiamente tal, según sea el caso. Pero ¿cuál es la circunstancia? Que el mismo estatuto administrativo, como lo señalé, no permite expresamente entonces esta contratación bajo el Código del Trabajo, lo cual efectivamente incurre que muchas veces los servicios públicos no tienen otra alternativa que recurrir entonces a esta contratación bajo la figura de un prestador de servicio honorario, el contrato honorario, cuando efectivamente necesita el servicio público para poder satisfacer sus necesidades y cumplir su función pública, de prestadores entonces que tengan una calidad permanente y que de alguna forma, o sea, un cometido específico, o que de alguna forma trascienda más allá de un cometido específico o de la transitoriedad que requiera específicamente esta prestación. En ese orden de ideas, a mi juicio, es necesario un tema en la modernización de las normas que de alguna forma rigen al servicio público, especialmente en materia de contratación, de manera que los mismos servicios tengan la facultad
de contratar bajo la figura del trabajo de una manera más holgada y conforme entonces a los preceptos legales pertinentes. ¿Por qué digo esto? Y la verdad que yo creo que generalmente los servicios públicos y los funcionarios públicos se encasillan mucho en el tema de la carrera funcionaria, que efectivamente, claro, está bien que propender la carrera funcionaria, pero hay un tema de realidad, hay una situación de realidad que tenemos actualmente, entonces una cantidad importante de prestadores de servicio honorario que de alguna forma requieren una regularización actualmente, porque los servicios públicos necesitan de ello. Lo vemos actualmente en la crisis sanitaria que estamos viviendo a través del COVID, que ¿quiénes son los que están actualmente en la primera línea? Son los servidores públicos, no solamente la salud, tenemos a los servidores públicos de los municipios que están en primera línea, día a día prestando servicio, entonces prestando atención y contención a la comunidad en forma directa, ya sea entonces en terreno o también en cada una de sus oficinas, también resolviendo la inquietud entonces de los mismos vecinos de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? No tener el servicio público, la posibilidad legal de contratar bajo la figura del trabajo, muchas veces incurre en situaciones que de alguna forma caen en un tema de, por llamarlo entre comillas, cierta irregularidad, y lo cual solamente se puede zanjar a través de un juicio en sede laboral, y usted puede revisar ampliamente cómo ha sido la cantidad de casos que se han ventilado en la judicatura laboral, en sede laboral, y ve también cuántos servicios públicos han sido sancionados y a cantidades que son de dinero que son bastante altas, especialmente por las prestaciones que contempla entonces una relación de trabajo, especialmente el tema de la obligatoriedad de pagar las cotizaciones. Imagínense, si un municipio, por ejemplo, yo he trabajado en servicios públicos toda mi vida, últimamente he trabajado en municipios también. Imagínense un municipio que nunca tuvo la posibilidad legal de contratar a un prestador bajo la figura del trabajo, no podía de ninguna forma pagarle sus cotizaciones porque no tenía fuente legal para hacerlo, y posteriormente es condenado porque se declara la relación laboral, tiene que pagar en forma retroactiva todo el tiempo que esta persona estuvo prestando servicios, trabajando, el tema de las cotizaciones, ¿me entiende? Lo que trae entonces un sacrificio económico importante para los mismos servicios públicos. Y obviamente también un problema también para el mismo trabajador que nunca pudo percibir oportunamente las mismas cotizaciones de seguridad social en base entonces a esta privación o tranca de alguna forma legal que existe actualmente. Claro. Para ir cerrando este primer bloque, ¿cómo se aplica, ya que usted expone que la ley impide en ocasiones la contratación en el ámbito laboral o una contratación directa, pero cómo se aplica en el fondo normas laborales en los organismos descentralizados, por ejemplo, como son los municipios, y también a los trabajadores a contrata y a trabajadores de honorario? En la práctica, ¿cómo ellos reciben, digamos, la protección del derecho en las funciones que están realizando? Bueno, es importante su pregunta porque en el ámbito, por ejemplo, de los prestadores de servicio honorario, los funcionarios honorarios, yo prefiero hablar de funcionario honorario, aunque la ley no lo señala propiamente tal como funcionario, pero efectivamente ejerce una función pública. De hecho, se le aplican las normas del estatuto administrativo en todo lo que dice relación con la probidad específicamente. Claro. En el caso del funcionario honorario, para que cobre aplicación el derecho al trabajo y todo su gama o abanico de herramientas y instituciones que establece y protección propiamente tal, es necesario que efectivamente sea declarada la relación laboral a través de un tribunal de la República, que es un tribunal laboral. Entonces ahí se puede aplicar directamente las normas laborales, no solamente lo que dice relación con el contrato individual, sino que también en otras materias, como por ejemplo la protección de los derechos fundamentales a través del procedimiento de tutela de derechos fundamentales. En el caso de los contratas, a mi juicio surge un fenómeno bastante importante, porque la aplicación también o la protección del derecho al trabajo ha llegado también por una vía administrativa, que efectivamente la Contraloría General de la República, que es el organismo un organismo de control para los funcionarios públicos, a partir del año 2016, del dictamen 85.700 en adelante, ha establecido un criterio entonces que de alguna forma se condice con cierta estabilidad en el empleo,
al establecer que a la segunda renovación de una contrata, que por ley está definida que no puede durar más allá del 31 de diciembre de cada año, a la segunda renovación se entiende que el funcionario tiene la confianza o la expectativa legítima que dicha contratación se va a renovar para el próximo año, por lo cual se podría traducir de alguna forma en que su contratación adquiera un carácter de, entre comillas, indefinido. Y lo más importante, que el mismo organismo contralor, a través de distintos dictámenes, ha señalado que para ponerle término a esa contratación que ya ha superado el límite de la segunda renovación, efectivamente el organismo, el empleador, el organismo público en este caso, tiene que invocar alguna causal, ¿ya? Y además esta causal tiene que de alguna forma acreditarse, ¿ya? Lo cual, para los que estamos en el ámbito laboral, nos suena muy parecido a lo que significa el artículo, establece el 161, el trabajo a la necesidad de la empresa. De hecho, muchos dictámenes de la Contraloría señalan que el organismo público puede invocar razones como, por ejemplo, la reestructuración, la racionalización de los servicios, etcétera, pero además tiene que acreditarlo. ¿Y cómo tiene que acreditarlo? A través de un decreto fundado. Ya anteriormente esto no ocurría porque bastaba con que el organismo público, el empleador, dijera que ya no son necesarios sus servicios y por lo cual terminaba una contrata que llevaba prácticamente superada con creces entonces los 2 años. Ahora no, tiene que invocar entonces una causal que están dentro de las que señalé presentemente y además tiene que fundamentar dichas causales, entonces de alguna forma darle una cierta acreditación. De lo contrario, el término de la contrata entonces no va a estar ajustado a derecho, por lo tanto el organismo entonces va a ordenar la reincorporación del determinado funcionario. Y también en las contratas, en este personal de contrata también ha cobrado aplicación en forma directa el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, como también pasa en los funcionarios a planta, ¿ya? Criterio que efectivamente ha sido establecido por los tribunales de la República, especialmente a nivel de Cortes, la Corte de Apelación y la Corte Suprema, y que de alguna forma a partir del año pasado ese criterio ha ido variando según el criterio del Tribunal Constitucional a través del requerimiento de inconstitucionalidad. No sé si quiere que le precise un poquito de ese tema de los derechos fundamentales o después. Vamos a la segunda parte. Antes de continuar, debemos irnos a una pausa, pero antes recuerda que tenemos en Radio Lab Chile una campaña llamada Pyme en tu casa. Envíanos tu video en unos minutos en forma horizontal al WhatsApp 569-954-746003, promocionando tu emprendimiento, y lo pasaremos en la pausa de cada programa. Así vamos promocionando y generando un ciclo virtuoso en los emprendedores que hoy día necesitan mostrar sus productos, mostrar sus servicios. Ya volvemos con más Emprende Legalmente en Laura Lex por Radio Lab Chile. Actitud emprendedora. Nos vemos. Hola, soy Carolina Hernández, fundadora y account manager de H-Root Publicidad. Nuestra empresa nace con el objetivo de aportar soluciones y herramientas adecuadas para resolver las variadas necesidades de nuestros clientes. Disponemos de maquinaria top de línea y un equipo de trabajo creativo, capacitado y dispuesto para llevar a cabo proyectos comunicacionales de las marcas que acuden a nuestros servicios. Con presencia a nivel nacional, plasmamos en todo el territorio las estrategias publicitarias que nuestros clientes requieren. Únete a nuestras redes. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Otra tarea necesaria por estos días y con la que el Listap nos puede ayudar es a definir qué cocinar con lo que ya tenemos en la casa. Entonces, para esto, la forma es entrar a esta parte de aquí, recetas, y luego clic en esta lupa.
lo que nos lleva a un filtro para buscar y a un botón que dice ingredientes. Entonces aquí ustedes buscan lo que tienen en la casa. En este caso voy a buscar carne molida. Y lo que la aplicación va a hacer es, al poner buscar, sugerirme recetas con ese o los ingredientes que hayan definido para poder ocupar lo que ya tengo. Cada receta, al entrar, tiene un resumen, sus características, los ingredientes necesarios y un paso a paso para poder prepararla. Como ven, todo lo necesario para poder optimizar lo que nosotros ya tenemos en nuestra casa. Entonces, simplemente recordarles que nuestra aplicación es gratuita y que la invitación es a descargarla, probarla y a compartir. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Redes sociales, búscanos como Radio Lab Chile. Al aire. Estamos de vuelta con más Emprende Legalmente, programa patrocinado por Laura Lex, aquí en Radio Lab Chile, Actitud Emprendedora, junto al abogado Abel Sepúlveda, como dijimos, abogado experto latinoamericano de Derecho del Trabajo, y estamos conversando el tema, el derecho del trabajo en los empleados públicos. Pero antes de seguir, queremos saludar a todos quienes están viendo este programa. Saludamos a cada uno de ellos que nos han mandado felicitaciones, están conectados en las diferentes redes y si tienen preguntas estamos a su disposición. Antes de continuar con el tema, Óscar Montesino de Acción Ciudadana Puerto Montt manda muchos saludos a Abel, dice que gran programa, muy bien explicado. Seguiremos soñando con un país en que no existan funcionarios honorarios y se respeten concretamente los derechos de los trabajadores. Un Estado sólido y con las características de ser el mejor empleador del mercado. Necesitan primer orden de seguridad laboral a quienes prestan el servicio. Abrazo. Ese es el comentario que nos hace Óscar Montesino. Bueno, está interesante. Me quedé con una frase, la expectativa legítima. Es muy importante ese concepto para aquellos funcionarios que, como tú dices, están a contrata y esperan la renovación. Me encantó ese concepto, la expectativa legítima. En relación a eso, y ya hablando en la generalidad, nos gustaría saber qué garantía tienen los funcionarios públicos. Como tú bien lo dijiste, no está legalmente establecida la palabra funcionario público, pero ¿qué garantías tienen desde el punto de vista laboral? A ver, es importante precisar, como señalé anteriormente, que cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos hablando precisamente, es necesario de alguna forma hablar del fenómeno de la constitucionalización de los derechos en el ámbito del derecho civil propiamente tal, de alguna forma doctrinas que han venido inspiradas también a través de distintas corrientes, especialmente el Tribunal Constitucional Español y alemán principalmente, en lo cual se introdujo a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro derecho, el principio de ciudadanía de la empresa,
cuando estamos Perfecto. hablando en el sistema o en el ámbito privado. De manera que el trabajador no solamente se le mire entonces como un trabajador al interior de la empresa, sino como un ciudadano. De manera que el derecho no solamente tiene que amparar sus derechos laborales propiamente tal, como por ejemplo la jornada de trabajo, ¿cierto?, la remuneración, sus descansos, etcétera, sino que también el derecho tiene que amparar aquellos derechos laborales inespecíficos que llamamos nosotros, como por ejemplo el tema, resguardar su integridad física, psíquica, su derecho a la honra, su libertad de expresión, su libertad de opinión, al interior entonces de la empresa o de la institución, organismo donde preste sus servicios. ¿Cómo hablar de aplicación de derechos fundamentales o si realmente tenemos algún procedimiento protector de estos derechos fundamentales de los funcionarios públicos y si ellos tienen realmente garantizados sus derechos constitucionales? La respuesta inmediatamente sí. Ahora, ¿cuál es la vía para poder hacerlo? ¿Ya? Cuando hablamos en estricto rigor o hablamos hace 4 años, 5 años atrás, ¿qué podría hacer un funcionario público para poder ver amparada o de alguna forma la reivindicación de una garantía constitucional que ve que ha sido lesionada? La única vía que tenía era el recurso de protección, ya a través de la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de los plazos que establece la misma ley y el autobordado, ¿cierto?, para poder entonces pedirle a la Corte que amparara entonces esta respectiva garantía. ¿Qué pasa? Que el Código del Trabajo, el derecho del trabajo, a través de la reforma que se introdujo entonces, estableció el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, el cual tiene por misión o por función garantizar entonces, tutelar, como dice el mismo nombre del proceso, estos derechos o garantías constitucionales en los trabajadores o prestadores de servicios, en los trabajadores, ¿cierto? Y que de alguna forma, recurriendo al tribunal con este procedimiento, que es un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales, pueda haber entonces, de alguna forma reparada o de alguna forma reivindicada esta garantía constitucional o derecho que ha sido lesionado al interior de la relación laboral. ¿Ya? Este, al ser un procedimiento de naturaleza del Código del Trabajo, del derecho del trabajo propiamente tal, inicialmente solamente se aplicaba a los prestadores o los trabajadores del sector privado, que están regidos entonces por un Código del Trabajo o por un contrato de trabajo. Ya, al poco tiempo, a partir también de 2016 en adelante, más o menos, no, yo creo un poco antes, se empezó a hacer aplicable este proceso de tutela de derecho del trabajo o de tutela de derecho laboral también a los funcionarios públicos, toda vez que efectivamente se entiende que el ámbito protector que tiene, o la naturaleza protectora que tiene este procedimiento, tiene por objeto entonces cautelar garantías constitucionales indistintamente sea la naturaleza jurídica que tenga el trabajador, sea un trabajador de sector privado o del sector público. Y eso es lo que de alguna forma se siguió viendo, y además de la unificación de jurisprudencia, nuestra Corte Suprema quedó zanjado que efectivamente el proceso de tutela de derechos constitucionales era aplicable también a los trabajadores públicos, lo cual de alguna forma ha sido cierta forma controvertido por el Tribunal Constitucional. De manera, han habido varios, se ha recurrido al Tribunal Constitucional para que declare si este precepto del artículo 485 del Código del Trabajo, que establece este proceso de tutela de derechos fundamentales, es aplicable realmente entonces en la especie para los servidores públicos o no lo es. ¿Qué ha sucedido? El Tribunal Constitucional ha llegado a la conclusión, a partir principalmente del año pasado, final de 2018 y ya inicio del 2019, que efectivamente en este caso específico este procedimiento no sería aplicable a los funcionarios públicos, este precepto específico, porque estaría establecido exclusivamente en función de los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, los trabajadores de carácter que están definidos como trabajadores por el Código del Trabajo, y no así para los funcionarios públicos. La verdad que para poder discutir esos fallos, tanto del Tribunal Constitucional, es un tema bastante amplio, que tiene muchos matices, y tiene muchas aristas también que pueden llevar a una gran discusión en el ámbito académico. Pero sí me es importante señalar que de dichas sentencias del Tribunal Constitucional
En algunos casos se ha recurrido ante la Corte Suprema y en los casos que se ha recurrido ante la Corte Suprema, la Corte ha revertido el fallo del Tribunal Constitucional de manera que efectivamente hace aplicable el criterio anterior de que sería aplicable entonces este proceso. Sala de alguna forma de ciertas disputas de poder entre el tribunal, entre el poder, el poder judicial y también de alguna forma del poder que de alguna forma lleva el Tribunal Constitucional, pero la práctica, la solución o la situación que se ha visto, la práctica hace hoy. Perfecto. Abel, excelente. La duda que me gustaría que la pudiéramos explicar y realmente aterrizar, preguntar qué son los derechos fundamentales, porque si un empleado público nos está escuchando y dice, perfecto, tengo el derecho del trabajo, tiene algunas normas que podrían inspirarse o podría darme garantías, pero ¿qué son los derechos fundamentales? Para aterrizarlo, aquí en el tema concreto. Bueno, amplia pregunta, Héctor. La verdad que también de derechos fundamentales podríamos dejar un espacio especial porque es bastante tema. Tendremos que partir entonces de los inicios ya de la historia y de cómo también se creó el derecho al trabajo. Claro. No sé si ha tenido la oportunidad de leer a Alan Subiot, se lo recomiendo porque da una percepción del derecho al trabajo de su origen, del origen de la civilización. Claro. Pero cuando hablamos de derechos fundamentales, en términos generales, claro, estamos hablando en definitiva de los derechos que son inherentes a la persona humana por el solo hecho de ser persona humana, indistintamente a su calidad de trabajador. Entonces, por eso cuando hablé anteriormente de concepto de ciudadanía en la empresa o ciudadanía al interior de un determinado servicio, es que efectivamente el trabajador no pierde la calidad de ser un ser humano con todos sus derechos inherentes a él al interior de la empresa o al interior de su servicio público. Entonces, en base a eso se creó este procedimiento de tutela de derechos fundamentales en el cual establece un abanico de un catálogo de derechos que este mismo proceso ampara. Está entre ellos entonces el derecho a la vida, a la integridad física, el derecho a la vida privada, a la honra, el derecho a la libertad de expresión, a la opinión, creencia o culto, ya la libertad de trabajo, la no discriminación. Y hay un principio que es un derecho bien particular, que es el derecho a la indemnidad, que en definitiva protege al trabajador a no sufrir represalias por el hecho de poder ejercer alguna acción judicial o de alguna forma pedir el requerimiento de la intervención de la fiscalización de la dirección del trabajo por alguna irregularidad que se produzca, alguna duda que se produzca al interior de la empresa, ¿ya? O haber sido testigo en un juicio respectivo. Entonces esta garantía de indemnidad entonces lo ampara de manera que si él ha hecho una denuncia, algún reclamo o ha sido testigo entonces en un juicio, se entiende entonces que el empleador no podría despedirlo por haber ejercido dicha circunstancia o dicha situación, ¿ya? Esta garantía de indemnidad, la verdad que ha sido bien también materia de discusión. Algunos sostienen que efectivamente esta garantía de indemnidad también, cuando se empezó a discutir el tema de la aplicación directa de este procedimiento de tutela a los funcionarios públicos, algunos dejaban de lado esta garantía de indemnidad toda vez que le daban el carácter de una naturaleza totalmente laboral o privada, porque está establecida una garantía por el Código del Trabajo propiamente tal, y le establecían entonces un estatuto privado, y no estaba establecido entonces en una norma de carácter público como es la Constitución. De todos los derechos que yo hablé anteriormente, son derechos que están garantizados por la Constitución, por nuestra Carta Fundamental en el artículo 19. Correcto. Entonces, muchos dijeron en su oportunidad que esta garantía de indemnidad no podría operar en los funcionarios públicos porque solamente estaba para los privados. Que un poco también el razonamiento en que se va también el Tribunal Constitucional para poder descartar la aplicación directa de este procedimiento que tutela derechos fundamentales a los funcionarios públicos. Va por ahí un poco también ese criterio. Bueno, lo que hemos visto y relacionado con, porque este es un programa que busca el enfoque de los derechos que puede tener los empleados públicos, ¿ya? Es el enfoque que le estamos dando. Y por ejemplo, hemos visto todos, y tú lo señalaste al inicio,
porque obviamente los empleados públicos y en especial los trabajadores municipales han estado en la primera línea en la ayuda social que el gobierno ha entregado a través del COVID-19, digamos, esta pandemia COVID-19, y a través de la entrega de cajas, ¿ya? En concreto, que obviamente ha tomado mucha relevancia, y acá obviamente me hago cargo de lo que estoy exponiendo, que en el fondo los municipios han sido los que conocen los problemas de la gente y lo que han llegado a los que tienen mayor necesidad, porque claramente el Estado no ha generado esa red de monitoreo, por ejemplo, o de detección. Luego de esto, para entrar en la pregunta, que me gustaría, cuando yo veo que los funcionarios entregan las cajas, ¿qué ocurre con el deber de seguridad y de cuidado de los empleados públicos? Porque digo, esa persona que está colaborando con su vocación de servicio, ¿qué pasa con el resguardo a su integridad física y psíquica, desde luego? Importante lo que señalas, Héctor, especialmente en la función que han tenido los funcionarios municipales. Yo creo que el rol de los funcionarios, yo he sido funcionario municipal, así que también le mando un saludo enorme también a cada uno de ellos. No solamente ha tenido o ha cobrado una gran importancia con este tema también de la entrega de la ayuda social que entregó el gobierno, sino que del primer momento de que empezó este tema de la pandemia, claro. Se empezó a trabajar directamente para poder identificar los casos, frente a tal, darle entonces su contención no solamente en el ámbito médico, sino que también en el aspecto social, en el aspecto psicológico, etcétera. Y por eso, y a distintos niveles, no solamente ahí en terreno, sino que también la comunidad requiere también del trabajador que está en la oficina haciendo el proceso administrativo, porque si no hay proceso administrativo, la práctica no se puede desarrollar. Ya, entonces, en eso yo también reitero un saludo importante también a los funcionarios que están desempeñando su función el día de hoy y en tiempos como hoy. Perfecto. Contestando tu pregunta, es importante señalar que efectivamente el deber de seguridad y cuidado, como se establece, y yo creo también está una importancia, como ha cobrado también conceptos laborales, han cobrado aplicación en el ámbito público. Actualmente, el día de hoy, podemos decir con total libertad, efectivamente, que este deber de seguridad y cuidado que tiene obligatoriedad que tiene el empleador en razón de sus trabajadores, perfectamente aplicable a los funcionarios públicos. De hecho, la Contraloría General de la República se ha pronunciado en dictamen en forma expresa a señalar que efectivamente a los trabajadores públicos, regidos por el Estatuto Administrativo y también para los funcionarios municipales, le ampara entonces este derecho, el deber de seguridad y cuidado, de manera que el empleador tiene que tomar todas las medidas de resguardo para garantizar la salud y también la integridad del trabajador. En casos como lo que estamos viendo ahora, ¿cómo se materializa eso? Y a mí me tocó verlo muy de cerca. Primero, apenas supimos que estaba esto, ¿cuál era la primera misión? Tratar de conseguir los elementos de seguridad, los implementos de seguridad en forma inmediata para los trabajadores y funcionarios de la entidad pública. Ya mascarillas, el alcohol gel, los escudos faciales, los que son del área de la salud, más aún, todo lo demás lo implemento entonces, tanto las pecheras, etcétera, y también mascarillas con otros requerimientos, porque ellos sí efectivamente tienen un contacto mucho más directo. Entonces, eso es tan importante, a muchos les costaba creer por qué era tanta la necesidad o la urgencia de poder conseguir este implemento de seguridad. Claro. Y claro, porque el mandato, primero hay un mandato legal que yo siempre he tenido la convicción, aunque no existiera el dictamen que señalé anteriormente, yo tenía la convicción que efectivamente el empleador del servicio público tiene la obligatoriedad de velar entonces por la salud de sus funcionarios, por su integridad física y psíquica. Y claro, estos implementos es importante entonces que los tengan, porque de lo contrario, si no se lo brindaron o no se hizo la gestión pertinente para que el funcionario tenga estos implementos, obviamente se puede entonces ver involucrado en una situación entonces de no haber respetado este derecho, y perfectamente habría que ver por qué vía efectivamente podría cobrar cabida entonces la reparación del no cumplimiento de este deber de seguridad y cuidado, ¿cierto? Ya sea a través de una acción por accidente del trabajo, enfermedad profesional,
y ahí habría que distinguir efectivamente cómo cobraría aplicación entonces la respectiva acción. ¿Ya? Perfecto. Entonces, por eso. Para ir cerrando, porque en el fondo hemos dicho los derechos que están inspirados y que efectivamente ostenta el trabajador, ¿qué rol podría tener o qué efecto práctico podría tener para los empleados públicos la función y la misión de la Contraloría General de la República? ¿Y en qué tipo de trabajadores sería un ente, entre comillas, controlador? Porque ellos no tienen la inspección del trabajo como lo tienen, bien o mal, lo tienen los trabajadores del Código del Trabajo. Acá, ¿qué rol juega la Contraloría? Yo sé que esta pregunta a lo mejor tiene bastante amplitud, pero ¿cómo la podemos sintetizar en esta parte del programa, el rol de la Contraloría frente a los empleados públicos? Bueno, yo creo que la Contraloría ha tenido un papel preponderante en los últimos tiempos en razón de que cobre aplicación en el ámbito público, entonces las normas del derecho al trabajo, de alguna forma tener una aplicación, yo podría hablarse de una aplicación indirecta de las normas laborales en el sector público a través de la Contraloría. Claro. No solamente a través de la creación de este criterio de la expectativa legítima o la confianza legítima, llamado propiamente tal, sino que la Contraloría ha establecido una serie de instituciones a través de sus dictámenes, ha incorporado al sector público entonces una serie de instituciones que son de naturaleza eminentemente laboral, como por ejemplo, el mismo que señalé anteriormente, el deber de seguridad y cuidado, el fuero maternal. Hay dictámenes que la Contraloría estableció expresamente que los prestadores honorarios les aplica y le hace entonces aplicable el fuero maternal a los prestadores entonces de servicios honorarios. Se ha establecido también el pronunciado que corresponde entonces, como los prestadores de servicios honorarios, como es una función pública, tienen que tener una cierta permanencia en el tiempo, incluso en algunos casos registran asistencia. Señala también la Contraloría que si exceden entonces esas horas que están establecidas en el mismo contrato honorario, se les pueda pagar la hora extraordinaria. Entonces, es importante el rol que ha cumplido, obviamente, en ese ámbito, entonces, la Contraloría, porque de alguna forma ha establecido, extrapolado estas normas o instituciones laborales propiamente tal, y la ha incorporado directamente al sector público. A tal nivel que efectivamente hay muchos servicios públicos, especialmente municipios en el último tiempo, sus contratos honorarios tienen una serie de beneficios que lo han incorporado a este contrato, beneficios que de alguna forma son totalmente de índole y naturaleza laboral, como son los permisos, los descansos, ¿cierto? Estos mismos fueros se establecen en el mismo contrato honorario, etcétera. ¿Ya? Entonces, de alguna forma ha generado esta conciencia los mismos servicios públicos y han incorporado entonces esta institución en los mismos contratos, especialmente entonces en la contratación honoraria. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Hemos tenido una grata conversación con Abel Sepúlveda. Abel, obviamente tú bien lo señalaste, tu dedicación al ámbito público y tu defensa también a los trabajadores de estos organismos. ¿Dónde te pueden contactar los auditores que están viendo este programa? Desde luego en @laborallex. Se nos pueden contactar. Pero no sé si quieres dejarnos algún correo, algún teléfono, alguna red que tú quieras compartir. Sí, perfecto. Sí, perfectamente. Bueno, principalmente a través de esta plataforma, que yo creo que es una buena plataforma, hemos podido conversar claramente en esta misma. Me pueden seguir también en Instagram, que es abel-sepulveda.g. A mi correo personal, que lo recibo directamente entonces en mi celular, que me ha expedito, sobre todo en esta época que estamos en teletrabajo, que es abelsep@gmail.com. Y yo creo que esas son las vías más importantes para poderme ubicar. Perfecto. Abel, ¿qué te ha parecido la experiencia de estar en este programa Emprende Legalmente de LaboralLex? Sí, bueno, agradezco la oportunidad, la verdad que para mí es bastante grato poder compartir con ustedes, entonces un tema que para mí me apasiona,
yo creo que en alguna otra oportunidad podremos hablar cómo llegué a dedicarme a derecho al trabajo, porque nunca fue mi intención y nunca, la verdad, lo pensé. Pero bueno, las vueltas de la vida son así, y la verdad que agradecer a la vida por la oportunidad de poderme encontrar con esta linda área del derecho, que de alguna forma me motiva día a día para seguir adelante en cada uno de mis proyectos. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, habrá otra oportunidad para contactarnos nuevamente. Así es, muchas gracias. Bueno, recuerden volver a ver este programa en nuestro fanpage @RadioLabChile y @LaboralLex, o también en los canales de YouTube, y también pueden escucharlo a través de Spotify en formato podcast. No se despeguen de la sintonía, vienen más programas de ayuda a emprendedores en Radio Lab Chile con la actitud emprendedora. Desde ya agradecemos a nuestro invitado por la participación y su tiempo de exponer temas tan importantes con una profundidad, una pedagogía que en ocasiones cuesta encontrarla, y en este caso lo tenemos acá en forma directa con Abel. Recuerde vernos en el próximo programa, el martes siguiente a las 12 horas, donde estaremos con un nuevo tema y con nuevos invitados en este programa Emprende Laboralmente, Emprende Legalmente, con @LaboralLex, el sitio de internet de asesoría permanente a trabajadores. Un gusto, Abel, muchas gracias por estar con nosotros, y a todos los que nos están viendo, muchas gracias y nos vemos hasta este próximo programa. Chao. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Salimos ya, ¿no? ¿Ya salimos? Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile.